Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos contando un par de noticias, también analizando un poco la situación general del mercado, luego entraremos más al detalle en el análisis técnico y os comento lo de siempre, que tenéis un link de referido de Binance en la descripción del evento que os da un 20% de descuento en comisiones para las operaciones que hagáis dentro de Binance de compra-venta, para siempre. Lo digo para que no tenga cuenta, pues aquí tenéis la oportunidad, ¿no? Más de un 20% no os van a dar en ningún sitio de devolución de comisiones. Bien, vamos un poco con cómo está el mercado. Lo tenemos prácticamente el Bitcoin en 56.000, 55.900. Acaba de estar en 56.000 hace nada. Aguanta la posición en la parte alta del gráfico. Ha tenido una pequeña corrección, pero bueno, ayer ya hablábamos que podía haber pequeñas correcciones, es normal, pero aún así se mantiene muy fuerte y sobre todo destaca el comportamiento mm, robusto del Bitcoin frente a las altcoins que están sufriendo bastante entre ayer y hoy. Vemos que ha tenido una subida desde los 46.000 a los 57.387 que tocó ayer en los últimos días, en los últimos 7 días. Y aquí hay alguien importante que está comprando. No sabemos quién, pero hay alguien importante. ¿Por qué? Pues porque estos días, el día 4 y el día 5, los pequeños inversores estaban cagados. Entonces, esos pequeños inversores no son los que ha hecho rebotar el precio desde el día 5. El día 5 los pequeños inversores tenían un miedo que estaban, vamos, esto se va para abajo, va a perder los 44.000, vamos a ir al 30.000. Así estaban los pequeños inversores, con un miedo tremendo. Entonces, no son los que están comprando estos días, no son los que han hecho subir el precio hasta este nivel. Y aquí ha habido muchas compras, ya veis las velas como son, sobre todo de los últimos 4 días. Tremendas. No es subida por inversores pequeños. ¿Quién está comprando? No sabemos. Se especulaba que estaba comprando Oracle, pero parece ser que Oracle dice que no, que todavía no ha comprado. Así que eso es buena señal también, porque todavía quedarían todas esas compras por delante. Pero ¿quién está comprando? No sabemos. Grayscale tampoco está comprando. Así que ¿quién compra? Parece ser que desde Asia sí que puede estar llegando demanda importante. Quizás empresas asiáticas que no tienen que notificar las compras que hacen de Bitcoin. En Estados Unidos ya sabemos que en 7 días tienes que notificar a la SEC lo que estás haciendo, entonces estas empresas americanas enseguida nos enteramos cuándo han comprado. Y además tienen que decir el precio también, o sea, la cantidad y el precio. Tienen que informar convenientemente a la SEC para que no les metan una multa y porque es necesario para que los accionistas estén informados, ¿no? Son las normas estrictas de la SEC. Pero en otros sitios seguramente no hay normas tan estrictas y no sabemos quién está comprando. Solo sabemos que alguien importante está comprando. Y una cantidad grande de bitcoins, porque lo que se mueve al día en bitcoin son cantidades enormes. Ya estamos hablando de que una venta, por ejemplo, de los fondos que tenía MTGOX, los asumiría el mercado tranquilamente. Seguramente bajaría menos del 10% si alguien se pusiese a vender los fondos de MTGOX sin venderlos evidentemente a mercado. Nadie es tan tonto de vender 210.000 a mercado y tirar el precio de su propia venta. O sea, si alguien se pone a vender los fondos de MTGOX poco a poco, en 10 días seguramente los podrá vender sin provocar mucha alteración de precios. Porque el mercado es suficientemente grande para absorber 200.000 bitcoins. De hecho, Oracle se rumorea que quiere comprar 70.000 bitcoins, que casi es la mitad de los que tiene MTGOX. Así que bueno, no es descabellado que el mercado absorba esas cantidades tanto a la compra como a la venta, ¿no? Por eso ya está empezando a ser atractivo para empresas grandes. Porque es lo que decíamos, si una empresa grande se mete con un montón de bitcoins, tiene que tener la posibilidad de salir del mercado si en algún momento lo necesita, sin provocar caídas de precios, sin hacer que su balance pierda dinero por hacer esa venta. Es decir, si tú tienes 100.000 bitcoins, tienes que poder venderlos más o menos en el precio que está, para considerarlo una inversión. Porque si con esos 100.000 bitcoins tú mismo vas a tirarte el precio abajo y vas a devaluar tu inversión, todavía no es de grado de inversión. Por eso hablamos muchas veces de que cuanto más grande sea, más fácil que entren grandes capitales. Y ya estamos hablando
de que dentro de poco Bitcoin va a alcanzar la capitalización de Amazon. Cuando lleguemos a por los 80.000 más o menos, Bitcoin estará a la altura de Amazon en capitalización. Y estas empresas, tanto Amazon como Apple, como Microsoft, si no invierten en Bitcoin, su capitalización quedará por debajo de la del Bitcoin. Si invierten mucho en Bitcoin, salvarán su capitalización durante bastante tiempo seguramente por encima del Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque esa inversión le dará tanto rendimiento que la capitalización aumentará a la par que aumenta, bueno, a la par, no a la par, pero irá aumentando mucho según aumenta también mucho el precio del Bitcoin. Pero si no hacen inversión en Bitcoin, su capitalización se quedará por detrás de la del Bitcoin. Es solo cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. De hecho, bueno, ya Bitcoin ya sabéis que está ya en la parte alta de la capitalización de las empresas mundiales, ¿eh? No sé si está en el puesto 10 o en el puesto 8, pero ya estamos muy cerquita de los grandes. Así que bueno, eso es un poco la introducción que quería hacer. Ya veis que en lo poco que hemos estado hablando ha pasado de estar a 59.900 y pico a 56.230. Sigue habiendo fortaleza terrible. Y los pequeños no están comprando aquí, porque los pequeños ya sabéis lo que están empezando a decir. Todos estos que están ahí en el corto plazo. Hombre, los que estamos a hold ya sabemos que aguantaremos lo que haga falta. Pero los que están aquí todo el día, que si compro, que si vendo, que si no sé qué, que si me hago el pino puente, pues esta gente están diciendo que estamos en un doble techo. Ya explicábamos ayer que eso no es así. Los dobles techos llegan cuando las circunstancias de mercado, por fundamentales y por factores psicológicos, son otros de los que hay ahora. Ahora mismo no hay situación para hacer un doble techo. Es una situación alcista y en todos los momentos en una tendencia alcista se pasa por una zona en la que se puede hacer, en la que los precios hacen como si pudiese ser un doble techo, pero claro, es que por algún sitio tiene que pasar para volver a romper el máximo y seguir la tendencia alcista. Es que en todas las correcciones hay un momento en que corrige, sube y claro, es que tiene que pasar por aquí. No es inevitable que tenga que pasar por donde ha estado el techo anterior y tiene que pasar. Y aquí lo mismo, pues tiene que pasar. Pero no es un doble techo. No hay circunstancias para pensar que ahí es un doble techo. No hay ninguna circunstancia. Hay que tener en cuenta el resto de cosas. No, no, porque llega el precio al mismo nivel que estuvo hace un tiempo, doble techo. No, ni de casualidad. Estamos en una tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes. El siguiente máximo tiene que ser por encima del anterior. Y el siguiente mínimo tiene que ser por encima del anterior. Por eso decimos que este es un mínimo de no retorno probablemente. En cuanto rompamos este máximo, esto se convierte en un mínimo de no retorno, el 43.000. No volvemos a tocar ese precio, porque estamos en una tendencia alcista. No hay nada más, no hay ningún cálculo de matemático de que... ¿Por qué calculas que ese es el precio de no retorno? No, es que es un mínimo relativo superior al anterior. Cuando se convierte ya en un mínimo relativo, y eso se confirma cuando hacemos el siguiente máximo relativo, pues ya está, ya no tocamos ese precio. Es así, porque estamos en tendencia alcista. Esto solo se volvería a tocar estos precios de mínimos crecientes cuando ya estemos muy en la parte alta de la tendencia alcista. Y claro, cuando estás muy en la parte alta, si la tendencia cambia, cuando cambie la tendencia, alguno de esos mínimos últimos relativos sí que se puede haber quizás en el siguiente proceso de corrección. Pero todavía estamos en la mitad del recorrido alcista. Estamos en la mitad. Estos mínimos no se van a volver a ver ni cuando corrija en el siguiente ciclo, si es que corrige tanto. Igual no tiene ni siquiera tanto que corregir en esta ocasión. Pero aunque hubiese un ciclo bajista, que seguramente sería un ciclo mucho menos bajista que los anteriores por muchas razones que ya hemos explicado en otros vídeos, hay mínimos que ya no se van a volver a ver. Y este creo que no se va a volver a ver nunca más, en cuanto pasemos los máximos. En cuanto pasemos los máximos, ¿eh? Si no los pasamos, todavía podría verse este mínimo. Es una condición necesaria que pase el máximo, porque tiene que marcar un máximo relativo superior para considerar esto que es un mínimo relativo. Porque si no marca un máximo superior, todavía este puede que no sea el mínimo relativo. Necesitamos pasar los máximos. Cuando estemos ya en 61.000, este ya es un mínimo de no retorno. Por poner un número. Cuando estemos en 61.000, el 43.000 ya es un mínimo de no retorno.
pero que ya tenía muchos boletos aquí, ya lo dijimos cuando lo hizo. ¿Por qué tenía muchos boletos? Porque era el final de una onda A. Y muchas veces, cuando es una onda plana, la onda C nunca llega al final de la onda A. O sea, bueno, nunca, perdón. Nunca no. A veces no llega al final de la onda A. Entonces tiene muchas posibilidades de ser un mínimo de no retorno. Hay veces que sí que llega la onda C, perdón, que se me ha ido, no quería decir nunca, pero que quería decir que muchas veces la onda A marca el mínimo. Otras no, si es un zigzag, por ejemplo, pues no, pero en este caso no tenía pinta de ser un zigzag, porque no había razones para una corrección más profunda. Cuando hay razones fundamentales para una corrección más profunda, pues en vez de ser una onda plana es un zigzag y la onda A no es el mínimo, sino que es la onda C, porque caería más. Pero en este caso no había ninguna razón para pensar en una corrección tan profunda. No había habido una subida tan tremenda aquí. Este último tramo alcista no había sido tan tremendo. O sea, había sido un buen tramo alcista, pero no desproporcional con lo que viene siendo las subidas de Bitcoin anteriores incluso. Esta subida había sido todavía mayor y tuvo una corrección similar. Así que tampoco es para tanto, ¿no? Esta última subida. La corrección es normal. Bien, vamos con las noticias. La primera esta. Los inversionistas institucionales optarían por tener 20% de sus reservas en Bitcoin, dice ARK. Esto es más de lo que se estaba estimando en un principio, ¿eh? Recordad que algunas otras entidades hablaban del 2% y que con ese 2% o el 1% estábamos hablando de 600.000 millones de fondos de pensiones y fondos de cobertura que podían entrar a Bitcoin. Imaginaos si es un 20%, como nos dice la CEO y directora de inversiones de ARK Invest, Katie Wood. Pues sería la leche si invierten el 20% de los portafolios institucionales en Bitcoin. Es que sería tremendo. Con el 2% de inversión nos podríamos ir tranquilamente, porque 600.000 millones es mucho. El Bitcoin se podría ir tranquilamente a 300.000, solamente con eso, con los 600.000 millones que estamos hablando, que serían un 2% de inversión de fondos de pensiones, etc. Si es un 20%, imaginaros dónde puede llegar a ir. Yo creo que está un poco exagerado esta cifra del 20%, porque si es real, si realmente invierten el 20% del portafolio institucional en Bitcoin, entonces el Bitcoin puede llegar a unos niveles que todavía ni siquiera hemos hablado aquí. Ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de esos niveles, ¿eh? Bueno, vamos a leer un poco la noticia para que veamos. Nos dice que, eso, durante la entrevista con CNBC, Good indicó que a medida que Bitcoin tenga mayor aceptación, los inversionistas institucionales optarán por poner un 60% de sus reservas en acciones, 20% en bonos y 20% en Bitcoin. Esto es tremendo, si llega a ocurrir. Evidentemente está diciendo cuando tengan mayor aceptación, ¿vale? Esto puede ser que tarde bastantes años, claro. Ahora mismo ya está empezando a ser aceptado, pero no estamos en la aceptación máxima. Estamos en... Sí, es inversión. Venga, tenemos que invertir en Bitcoin algo porque sí, todo el mundo está invirtiendo en Bitcoin, está subiendo, es la moda y si no tenemos Bitcoin salimos en la foto, ¿vale? Pero un poco algunos a regañadientes, ¿no? Pero cuando esto ya no sea a regañadientes, cuando sea ya una inversión consolidada, que todo el mundo tenga Bitcoin en sus carteras porque sí, porque tienen que tener, la gente empezará a meter más posiciones en la cartera y no sé si llegarán a ese 20%, pero solamente con que llegasen a un 10% llegaríamos a unos precios estratosféricos. Esto estamos hablando posiblemente con el periodo temporal que nosotros tenemos en la cabeza, entre 5, 7, 8 años. En ese periodo de tiempo es cuando posiblemente se alcance niveles, no sé si estos que habla esta persona, o del 8%, o del 10%, pero niveles importantes, ¿no? Según Wood, la caída histórica en los rendimientos de los bonos observada en los últimos años hace que la idea de una cartera con 60% acciones y 40% de bonos sea problemática. Evidentemente, los bonos es que algunos dan rendimientos negativos. Entonces, ¿para qué vas a tener algo que te da rendimiento negativo cuando puedes tener algo que por lo menos te va a dar un rendimiento en el largo plazo mejor que la inflación, que es el Bitcoin?
como mínimo. Eso estando ya en precios muy elevados. Cuando dentro de 4 años estemos en precios muy elevados, pues ya el rendimiento que te puede garantizar el Bitcoin, como mínimo, es mejor que la inflación. Ya igual no te garantiza crecimientos tan exponenciales como los que puedes tener desde ahora, pero aún así será mejor que los bonos. Con lo cual aquí esto tiene mucho sentido, que no vas a tener un 40% en bonos. Porque la típica cartera siempre ha sido eso, 60% acciones, 40 bonos, o 70% acciones, 30 bonos. Eso ha sido una cartera bastante estándar de inversión en los últimos años, pero es que los bonos están dejando de tener sentido, ¿no? Por ese motivo, para la ejecutiva no debería sorprender una mayor adopción de Bitcoin por parte de los inversionistas. La también fundadora de ARK sostiene que la apreciada criptomoneda se comportará como los mercados de renta fija lo crean o no. Cierto, cierto, cuando llega a un nivel de adopción eh, amplio, el Bitcoin será estable. El Bitcoin será estable y será un activo que vaya contra la inflación. Porque una vez que llegas a un nivel ya determinado, pues como ha ocurrido con otros activos, como el oro, por ejemplo, llegas a un nivel determinado y ya eres estable más o menos. Ya no tienes unas variaciones porcentuales muy altas porque digamos que formas parte, el oro forma parte de unas carteras muy consolidadas y muy estables. Los bancos centrales tienen ahí acaudalado su oro en las reservas, en Fort Knox o en todos estos sitios donde se guarda el oro y ese oro está ahí y no se mueve. Y los Bitcoin pasará lo mismo. Los Bitcoin, habrá una gran cantidad de Bitcoin, igual un 80% o más, que lo tengan en carteras frías y que solo sea tesorería, tesoro, y lo que se mueva sea el resto, una pequeña cantidad, y esa pequeña cantidad pues no oscilará mucho de precio. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha oferta y demanda tampoco, cuando lleguemos a cierto nivel, tampoco habrá una demanda exagerada, pues habrá una estabilidad y según se vaya imprimiendo más dinero o haya más necesidades de cubrirse como se utilizaba antes el oro, pues de cobertura, pues subirá, ciertas épocas subirá un poco más, ciertas épocas pues estará más estable o bajará un poco, pero más o menos se comportará como un activo consolidado en el futuro. Lo que pasa es que ahora estamos en la fase de crecimiento. Cuando estás en la fase de crecimiento, claro, los activos suben exponencialmente. Y ahora es cuando es la buena oportunidad, no cuando luego ya. Cuando luego ya esté en unos niveles elevados, será oportunidad para mantener, pues, como tienes ahora el oro. Pues mantienes un poco de oro y conservas tu valor en el largo plazo. Pues Bitcoin será así en el largo plazo. Igualmente dijo que Bitcoin conseguirá mayor estabilidad en su precio con el pasar del tiempo. Estamos viendo un movimiento institucional que ha diversificado los balances de efectivo a Bitcoin. Sí, y todavía además es muy poco lo que estamos viendo. Lo comentado por Wood está relacionado con el estudio del banco de inversión JP Morgan, reseñado por Criptonoticias, en el que se revela que el 11% de las instituciones ya han invertido en Bitcoin y otras criptomonedas. Al ser consultada por la comparación que suelen hacer algunas personas entre el Bitcoin y el oro, asegura que el precio de Bitcoin está más correlacionado con los precios de los bienes raíces en la actualidad. Sí, bueno, correlacionado sí, pero sí que hay una comparativa clara entre Bitcoin y oro, porque la gente está vendiendo oro para comprar Bitcoin. O sea que algo sí que está, sí que se compara en realidad. Lo que pasa que se está comportando diferente en precios, eso es verdad. Los precios se estarán comportando más parecido que al sector de bienes raíces, pero en principio sí que está muy correlacionado el oro. Correlacionado no, no es la palabra, correlacionado no. Está muy relacionado con el oro. Relacionado en el sentido de que lo que está pasando en el oro, la venta que está habiendo en el oro, es porque la gente se está pasando del oro al Bitcoin. Y es porque lo consideran activos sustitutivos. Por eso no está correlacionado. Es decir, está descorrelacionado totalmente porque están cambiando uno por el otro. Pero eso no quiere decir que no sean comparables, ¿no? ARK Invest fiel a Bitcoin. El pasado mes de enero, Criptonoticias se informó sobre un análisis hecho por ARK Invest sobre las tecnologías emergentes, incluyendo Bitcoin. El estudio se hizo bajo la perspectiva de su potencial de mercado y el impacto de largo plazo. En aquel momento, la firma dio a conocer que bastaría la inclusión de un 1% de Bitcoin en los balances de las compañías que integran el SP500 para que el precio de la primera criptomoneda se incrementara en $40.000. Yo creo que es más.
Yo creo que si meten el 1% no se incrementa solo 40.000, se incrementarían 100.000. Porque el efecto multiplicador de ese dinero es más del que están estimando aquí. Tú cuando metes una cantidad de dinero de, por ejemplo, Oracle, si comprase 70.000 bitcoins y hiciese subir el precio del bitcoin un 10%, la capitalización sube mucho más que lo que valen esos 70.000 bitcoins. Es decir, con poco dinero aumentas la capitalización enormemente. ¿Vale? Bien. Nos dice aquí más cosas. El factor institucional fortalece a Bitcoin. Bueno, sin más. Aquí nos dice quiénes están comprando, quiénes son los que están invirtiendo. Bueno, lo que estamos viendo periódicamente en el canal. Así que no vamos a entrar más en el detalle. La idea es esa, que cuanto más porcentaje de la cartera se incremente, se invierta en Bitcoin, mayor facilidad para que el precio vaya subiendo más, porque entrarán mayores instituciones y así es una bola de nieve que se retroalimenta. Bien, el precio de Bitcoin pierde un 5% tras el silencio de Oracle sobre los rumores de asignación de 4.000 millones en Bitcoin. Lo que os decía al principio, se ha desmentido. Corre el rumor de que quieren comprar 70.000 Bitcoin, bueno, 72.000 aquí nos pone, pero todavía ellos lo desmienten. Nos dice que los alcistas esperaron ansiosamente una nueva prueba en los máximos históricos de Bitcoin, pero bueno, que aunque el impulso sirvió para superar una última banda de resistencia justo por debajo de ese nivel, no duró, ya que un supuesto anuncio de adopción por parte de Oracle no se materializó. A principios de febrero comenzaron a surgir afirmaciones de que la empresa planeaba comprar una gran cantidad de Bitcoin en un movimiento que rivalizaría con los principales inversores institucionales Grayscale y MicroStrategy. Bueno, esto también, los rumores pues también surgieron de un vídeo que hizo Max Keiser en su momento diciendo que Larry Ellison, que posiblemente era uno de los siguientes en adoptar Bitcoin, y bueno, esto ha seguido creciendo el rumor y por lo visto, pues en el evento que hubo recientemente de Oracle, Larry Ellison no reveló ninguna actividad relacionada con Bitcoin, al tiempo que señaló que era optimista sobre el entorno comercial para el próximo año. No estoy realmente preparado para revelar nuestros planes en cuanto a por qué creo que va a subir de repente, pero esperamos un crecimiento muy rápido de la base de datos el próximo año. Al cierre de esta edición, Bitcoin estaba retrocediendo un 2%, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nos dice, para los que están atrapados en el día a día de la fijación de precios de Bitcoin, es un largo viaje, respondió el empresario Jeff Booth. O sea que la gente que tenga tranquilidad, que es un viaje a largo plazo. El hecho de que Oracle no haya comprado todavía es muy alcista y señala lo temprano que es todavía. Es decir, el hecho de que empresas como Oracle, muy avanzadas en, digamos, muy pro todo lo, a favor de todo lo que son avances tecnológicos, si no han comprado este tipo de empresas, nos dice que lo que está diciendo es que todavía es muy alcista porque señala que es muy temprano, o sea que estamos en las primeras fases de adopción y es lo que estamos diciendo nosotros continuamente, que la gente se cree que estamos ya al final y no, estamos al principio. Se acaba de dar el pistoletazo de salida. Los que están entrando, Michael Saylor, Elon Musk, son los más intrépidos. Son los que entran cuando la carrera acaba de empezar. Cuando entren ya los últimos, Peter Schiff y todos estos, ahí ya podemos estar cerca del final. Pero es que esta gente es la más intrépida, estamos al principio, muy al principio. Si compañías como Oracle, con una persona al frente, pues un poco, pues eso, atrevida, todavía no está, quiere decir que estamos muy al principio. Aquí nos dice que la capacidad de mercado de Amazon podría ser, la capitalización de Amazon podría ser la siguiente para Bitcoin, el siguiente objetivo. Un analista describió esta semana la desaceleración del movimiento alcista de Bitcoin en torno a la capitalización del mercado de $1 billón como un proceso de ida y vuelta. Una corrección, vamos, lo que es una corrección. Una vez que la consolidación haya terminado, Bitcoin volvería a subir y su próximo objetivo sería la capitalización de mercado de Amazon, que está alrededor de los 80.000.
¿vale? Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos. Aquí nos está diciendo que el ciclo no ha hecho más que empezar, que el ciclo anterior en el 2017 subió de 1000 a 20.000, que es multiplicar por 20, y ahora pues no hemos multiplicado por 20. No hemos multiplicado por 20 desde los 20.000. Este ciclo empieza en los 20.000. El ciclo del 2017 empezó en 1000 y de 1000 pasó a 20.000, es un por 20. De 20.000, si pasase un por 20 serían 400.000. Yo lo veo exagerado, no creo que este ciclo lleguemos a los 400.000, pero solamente con que fuese la mitad ya serían 200.000. La mitad del ciclo anterior. En vez de multiplicarse por 20 como ocurrió la vez anterior, multiplicarse por 10 y estaríamos en 200.000. O sea que esto es lo que tenemos, ¿no? Bien, vamos con el análisis ya. Bien, vamos a ver cómo tenemos ahí el Bitcoin. Ya veis, se frenó justo en la línea que dibujamos ayer por la mañana. Antes de que tocase, pusimos esta línea porque no teníamos marcado la resistencia principal, la última resistencia, que está en el cuerpo de estas dos velas. Y justo ahí es donde se frenó ayer y provocó esa caída fuerte en el último momento de la sesión y iniciando la siguiente vela. Ahora ya vemos que se ha recuperado. En gráfico horario, estas dos últimas horas pues han recuperado prácticamente toda la caída y está consolidando en estos niveles que hablábamos ayer. Ayer comentábamos que posiblemente estaría en esta zona. Podía haber caído incluso a 53.460, no hubiera pasado nada. Incluso si hubiera caído a la zona de 52.300 tampoco pasaría nada. Esta zona es una zona normal de consolidación. En principio parece que ya se ha conformado con caer a esta zona de los 54.400 y oscilará entre los máximos y esta zona de mínimo que acaba de hacer hace 3 horas. Ese será el movimiento de oscilación. En esta zona de oscilación, si se consolida, las altcoins deberían empezar a rebotar, que ayer sufrieron muchísimo. Vamos a ver cómo las tenemos ahora, pero ayer las altcoins tuvieron un comportamiento bastante malo, ¿no? Hoy vemos que se han frenado las caídas, por lo menos. En estas que vemos aquí, las primeras, vemos que se ha frenado. No incide con nuevas caídas, con nuevas velas destructivas. Se frena, por lo menos. Y vamos a ver cómo cierra, ¿no? Si el cierre es positivo, la cosa mejora. Si, por ejemplo, One Inch llegase a 7.600 al cierre o 7.500, pues bueno, quedaría el gráfico un poco neutral, salvaría un poco la situación y sería muy importante que la vela de mañana fuese alcista. En el caso de AVE, lo mismo. Está en el soporte, está por encima del nivel mínimo anterior y si aquí rebota un poco al cierre, pues la cosa cambia mucho el aspecto técnico. Cardano va un poco peor, pero porque también subió mucho y había entrado un FOMO tremendo y se está acercando al soporte, a esta zona que tenemos aquí en rojo. En cuanto se meta en esa zona ya es zona de entrada de nuevo, pero de entrada poco a poco, no de voy con todo ya por Cardano, venga, ay, meto 80 Bitcoin. Pues no, no es eso, ¿vale? Pero es zona de empezar a comprar, porque ya de aquí puede caer, sí, pero es difícil. Igual no cae. Y si cae, pues se compra un poco más, pero ya vas haciendo un precio medio muy bueno con respecto a cómo ha estado. Acaba de estar en 3.000 y pico y está ya en 2.000. O sea, desde aquí hasta los máximos hay un 50% ya de beneficio, si subiese. Si empieza a caer a esta zona de por aquí, pues ya estamos hablando de 1.700, ya es un buen precio. Si empiezas a comprar en 1.700 y cae un poquito más a 1.500 y compras más, y cae un poco más a 1.300 y compras más, la media te sale un precio muy bueno, te sale un precio a la mitad de lo que estaba en los máximos. ¿Vale? Esa es la táctica para el que quiera invertir en Cardano. Para el que quiera, ¿eh? El que no quiera, evidentemente, pues que no meta. Esto no obligamos a nadie a invertir en nada, en absoluto. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y esto ya sabéis que no son consejos de inversión, son análisis. Y los análisis, como ya sabéis, tienen un porcentaje de error. Que no es el error del análisis, es el error propio de que no es una ciencia exacta. No es matemáticas, lo hemos comentado muchas veces. Entonces,
siempre tienes un porcentaje de error. Como veis, todos los vídeos siempre hay alguna que digo que va a subir y baja, o una que digo que va a bajar y sube. Siempre hay alguna. Hay un 20%, un 30% que no se comportan como haces tú el análisis, porque el análisis es así. Eso es lo que hay que entender también del análisis. Bien, aquí tenemos dos rebotando fuerte. Aergo, que ya lleva varios días subiendo. Ayer la comentábamos que había salido desde este soporte con mucha fuerza y hoy ha vuelto a tener un movimiento alcista muy fuerte en algunos momentos, que le ha llevado por encima de los 700. Fijaros que salió desde los 326, pero son monedas muy pequeñas. Son las que están estos días haciendo estos movimientos espectaculares. Las grandes no están por la labor. Bueno, AGI se pone interesante también. A punto de romper los 439, podría subir bastante. Aion también rebota un poco después de la gran caída de ayer. Algorand no termina de levantar cabeza. Bueno, ha hecho una mecha de la vela fuerte por abajo. Esto es el hecho de que se haya recuperado de esa mecha tan fuerte que ha tenido. Es bastante buena señal. Cuando hizo también aquí una cosa más exagerada que esta, pero también que hizo una mecha por debajo muy fuerte, después vino una subida interesante. Y aquí es posible también que ocurra algo similar, que hoy acabe la vela en positivo y los próximos días arranque hacia la zona de 2600. Es muy probable. Muy probable. ARPA sigue subiendo. Estos días ya estaba mostrando mucha fortaleza y ya vemos ahí cómo rompe resistencias. Otra moneda pequeña. Son de las que están funcionando estos días. Son muy peligrosas. Estas monedas sí que son de muy corto plazo. Estas no te puedes quedar como con Algorand ahí tranquilo diciendo, bueno, ha caído ahora en el corto plazo, dentro de 2 o 3 semanas ya recuperará. Esta, si te equivocas, la cosa puede ir mal durante mucho tiempo. Pues fijaros toda la caída que llevaba hasta que ha empezado a reaccionar. Entonces, vale, si la pillas bien en el corto plazo cuando rompe resistencias y tal, bien, perfecto. Pero en estos precios ya es complicado, ¿no? Si no has entrado antes, mal. La Roma subiendo. Ayer estaban subiendo todas las de fútbol. Aquí tiene una resistencia en 1680 más o menos. Podría tener una buena subida. No tiene muchas resistencias hasta la zona de 2400. Airswap, otra moneda que no es de las más grandes, también reaccionando bien. Posible subida hacia 572. Lleva varios días en esa zona intentando romper los 470. Justo es el nivel que está ahora. Otra de fútbol, otro token de fútbol subiendo, Atlético de Madrid. Ayer también tuvieron un movimiento alcista muy fuerte en algún momento del día, después cerró abajo y otra vez está volviendo a subir. Hacia zona de 2000 posiblemente pueda llegar otra vez. Atom, retroceso, zona de soporte 3362. Vamos a ver cómo cierra esta vela. Sería importante que cierre en positivo, como las otras que hemos comentado. Algorand, AB, todas estas, ¿no? Audio corrigiendo un poco más. Bueno, tras la subida tan fuerte que ha tenido es normal. AVA continúa con el movimiento alcista que lleva estos últimos días. Otra moneda también un poco de segunda fila. AVAX rebota de nuevo en soporte. Tiene un pequeño soporte ahí. El soporte más importante es 46.342, pero aquí tiene otro que nos dejó estas dos velas del día 7 y día 8, ya es donde ha rebotado. AXS continúa subiendo. No hay mucho que decir, está alcista, pero con una línea de tendencia muy inclinada. Van intenta recuperar el soporte. Ayer lo perdió ligeramente, hoy ha estado en algún momento incluso por encima. Podría recuperarlo, no tiene por qué perderlo. Básica Tension Token consolidando los 1388, buena zona para consolidar y para salir al alza hacia la zona de 1700, es de las que mejor pinta tiene. Binance aguanta más o menos bien en esa parte alta, más o menos bien. Blue Cell subiendo un 20% adicional, otra moneda súper pequeña y que llega a la siguiente resistencia que teníamos marcada ahí, que son los 859, esta zona de por aquí. Lleva varios días muy bien. Fijaros desde dónde arrancó, que era la zona de 374, que subida lleva. Seguimos, vamos un poco para abajo. BTC ST,
vuelve a subir un poco, aunque le está costando salir de esta zona. Yo creo que ya ha llegado a un precio bastante de equilibrio, puede tener subidas igual hasta la zona de 72.000, 73.000, pero ha llegado a una zona de equilibrio. Vamos a ver qué más hay por aquí. Seguimos un poco para abajo. CHR sigue impresionante. 85%, llega a la zona de los 1000. Bueno, 1000, ha estado casi 1200. Estaba en 145 hace nada. Increíble. Increíble lo de CHR. Daros cuenta que una moneda que estábamos hablando recientemente de comprar aquí en la zona de 116, 112, la tenemos en 1000, ha estado en 1200 casi. O sea, increíble. Bien, Chiliz vuelve a repuntar un poco. Parece que está haciendo una banderita como para volver a subir. Ya veremos a ver. En teoría debería corregir un poco, pero se estaba mostrando también fuerte. Compound, tras la caída de ayer, se frena en este nivel, o sea, no incide en mayores caídas, eso es importante. Si recuperase los próximos días los 8.899 estaría muy bien. Coti corrigiendo, llevaba también una subida tremenda y sí que puede haber caídas fuertes hacia la zona de 570, porque bueno, la subida que lleva también es muy fuerte y una corrección sería necesaria. CTSI ha encontrado soporte de nuevo en la zona de los 440, parece que ahí aguanta bien y que podría volver a rebotar desde ese nivel. DAS bajando, curiosamente había una noticia positiva de DAS y sin embargo está corrigiendo, no termina de levantar cabeza esta moneda. Había una noticia que iba a tener un desarrollo para finanzas descentralizadas, pero se ve que no ha sentado muy bien. Yo pensaba que igual estaría subiendo, pero no. Digibyte parece que también encuentra suelo en esta zona. Ya la vela no es tan catastrófica como la de ayer. Parece que de ahí podría rebotar. Lo mismo que Dia. Ayer perdió un montón, perdió más de un 12% y llegó a zona de soporte, a zona de mínimos y parece que ahí aguanta y que empieza a rebotar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dogecoin ya está por debajo de los 100, perdiendo esta línea y poco a poco acercándose a esos 82. Hablábamos que para final de mes posiblemente estaría en 50. No sé si le dará tiempo a caer tanto, no queda tanto mes, quedan 19 días, quizás tarde más en caer, pero la veremos otra vez en 50. DOT sigue bajando, sigue un poco floja estos días. Ya decíamos que no lo teníamos muy claro en este caso. Y posiblemente, pues, decíamos que igual caía a la zona de 62.000. Vamos a ver, en los próximos días hay que seguir vigilando. Elrond ayer perdía la línea de tendencia claramente, hoy no continúa con las caídas, vamos a ver. En teoría, después de haber perdido la línea de tendencia, debería estar cayendo fuerte hoy. No está cayendo fuerte. Puede ser señal de fortaleza o simplemente que se ha tomado una pausa en el descenso y ya veremos a ver cómo cierra esta vela hoy. ELF parece que en la zona de los 498 vuelve a encontrar soporte y parece que desde ahí puede volver a ir hacia la zona de 592, 93 y ese es el nivel de resistencia que tiene que superar. ENJ ha parado un poco las caídas, incluso ha tenido algún rebote puntual. EOS continúa con ese descenso que no parece terminar nunca. Tendría que empezar a repuntar en cualquier momento ya. Ethereum sigue cayendo también. Peligra de nuevo el soporte y ahora ya no solo es el soporte, sino que si pierde también este nivel que marcó mínimos recientemente en 0,03062, las caídas pueden ser fuertes. Hay conflictos en Ethereum, conflictos que podrían llevar incluso a un hard fork, porque hay mineros que están en contra de las próximas implementaciones y esto puede incluso llegar a provocar una división de la cadena en dos. Ya veremos a ver qué pasa, pero hay bastantes problemas con los mineros. Los mineros no están para nada de acuerdo en la nueva actualización y esto es un problema grave, claro, cuando no hay consenso
suelen surgir pues los hard fork, ¿no? Como ocurrió cuando se dividió la cadena de Bitcoin en Bitcoin Cash y Bitcoin, ¿no? Había gente que quería ir por un lado, gente que quería ir por el otro, y aquí pues unos dependen de otros. Los mineros, sin los mineros la red no tiene seguridad, y los mineros tienen fuerza en la toma de decisiones también, entonces podría haber ahí problemas, y yo creo que eso está pesando en Ethereum, por eso estas caídas de los últimos días. Fed también corrigiendo, ahora sí que parece que ya empieza a entrar ganas de corrección con esa vela. Está todavía en zona de soporte, pero si pierde ya este último nivel, esta última zona, si pierde esta zona, entonces sí podría entrar corrección fuerte en Fed, que ya lleva mucha subida y es normal que tuviese cierta corrección. GRT sigue bajando, sigue floja, ha roto la línea de tendencia. El aspecto ha empeorado bastante los dos últimos días y no es de las que mejor pinta tenga ahora mismo. Había otras que, aun con las caídas de ayer, hoy tenían mejor pinta y esta no lo tiene. Hashgraph subiendo también. Vamos a ver el gráfico un poco más atrás. Teníamos una resistencia en esta zona de 460, la ha superado en algunos momentos. La verdad es que se está comportando muy bien últimamente. Era una moneda que se había quedado muy muerta a finales del año pasado, que tuvo una reacción muy importante a principios de año, pero luego también en esta fase de aquí se quedó también muy muerta porque en este periodo ha habido subidas importantes en muchas monedas y sin embargo esta no hizo nada. Y ahora, cuando todo el mercado está un poco correctivo, esta está tomando el protagonismo y teniendo un impulso muy importante, ¿no? ICX también rebotando un poco en la zona de soporte, en torno a esos 3.200 más o menos. Sí, el mínimo ha sido 3.256. IOTA rebotando un 5%. Ayer hablábamos de que estaba en una buena zona para comprar. Ya está con un rebote del 5% que está muy bien. Iris, que la hemos estado siguiendo estos días, todavía no ha superado los 300. Bueno, en algún momento sí que los ha estado superando hoy, esos 310, pero necesita superarlo con precio de cierre. Ahora no es mal precio, porque fijaros que está en 340 y puede volver a ir tranquilamente a esa zona de 340 y estamos hablando que está en 299, con lo cual es una rentabilidad muy alta llegar a 340. Cava sigue floja últimamente, estos últimos días. Desde ahí debería rebotar e ir a por los 8.033 de nuevo. Kyber Network lo mismo, zona de compra otra vez. Esos 3.600 es zona de compra. Link, que se me olvidaba, perdón. Link también bajando, también mal comportamiento estos días, pero también parece que en esa zona ya se frena. Esa vela más corta que ayer e intentando ir hacia la parte alta del día, dejando mecha por detrás, pues es ya señal de que posiblemente esté terminada la caída. Litecoin aquí no hay mucho que decir y sigue cayendo, sigue rompiendo los mínimos, no termina de levantar cabeza, es de las más castigadas. Mana rebota un poco, pero todavía está lejos de la línea de tendencia alcista, debería caer hacia la zona de los 750. Matic sigue fuerte, sigue sin corregir mucho. Ayer cayó, pero cayó desde el máximo histórico y cayó muy poco comparado con otras que están abajo y que han caído más. Entonces sigue estando muy fuerte Matic. Maker, caída importante también porque ya se mete por debajo de niveles que no debería estar, por debajo de los 0,04 90, eso es una caída importante, se está acercando a un nivel de soporte en los 0,037 35 muy importante que si lo pierde puede dar lugar a caídas grandes. MITH, Midrill creo que es, sí, Midrill, superando un nivel de resistencia de los 61. Es una moneda poco líquida, como veis el gráfico tiene unas velas muy extrañas y desde esa zona podría seguir subiendo porque es la típica moneda que hemos dicho antes, que es pequeña moneda, tiene poca liquidez, va un poco a su aire
y da la impresión de que todavía podría seguir subiendo. Nano corrigiendo, ayer decíamos que podía caer hacia la zona de los 817. No hay mucho que decir de Nano porque no tiene nada más que un soporte destacado que es este, y por en medio pocas cosas más porque tiene un caos tremendo en el gráfico, ¿no? Nier subiendo de nuevo por encima de los 1000, no llegó a perder la línea de tendencia ayer y vuelve a rebotar. La esperábamos un poco más abajo en la zona de 830 de nuevo, pero no ha llegado ni siquiera a esos niveles. Neo cae un poquito más hacia la zona de 712, pero tampoco son caídas exageradas, da la impresión también de que está buscando su punto de vuelta. Ocean sigue corrigiendo un poco, el nivel de soporte más o menos está en 2270, parece que se dirige hacia esa zona. OGN sigue subiendo, buena vela, la vela de ayer ya dijimos que no era caída, pero no era tan mala porque no perdía el mínimo anterior y eso ha provocado que hoy siga con ese movimiento alcista y seguramente supere los 1800 en los próximos días. Omísego no termina de recuperar, pero la vela tampoco es mala, da la impresión de que en cualquier momento va a ir otra vez hacia los 1035. Ontology se mantiene por encima de los 193, justo ha tocado ahí más o menos de soporte, 194 ha sido el mínimo. No está mal en esos precios, pensamos que puede subir desde ahí. Pearl, un 18% de subida, también es otra de las típicas pequeña moneda que se sigue comportando bien a pesar de cómo está el resto del mercado. Bueno, Power Ledger últimamente también está teniendo tendencia alcista y poco a poco parece que se activa de nuevo. QLC llegó a estar casi en los 173 anoche y otra vez vuelve a retroceder un poco. Ese es el nivel importante que tiene que superar, los 173. QSP retrocede un poco, se ha frenado en esa zona de resistencia, en la zona de 119, pero en cuanto supere ese nivel se va a ir a la siguiente resistencia que son los 149, tiene buena pinta. Qtun, zona de soporte de nuevo, zona de 1070 más o menos. Riff por momentos está intentando recuperar. Vemos cómo ha intentado ir hacia la zona de los 67. Vuelve a caer un poco. Yo creo que también está un poco perjudicada por el comportamiento de DOT, que es también negativo, pero en cuanto salga de esta zona de los 68 puede volver a ir hacia la zona de los 80. Vamos a ver qué tal consolida este nivel. REN vuelve a subir, ayer estaba otra vez en precios de compra, hoy vuelve a dar un 4% de rentabilidad, no está nada mal. Bueno, esta está subiendo también hoy un 13%, RCN, que no la tenemos muy controlada. Bien, como veis, parece que está saliendo desde esta zona de mínimos, podría llegar hacia la zona de los 239 e incluso subir más. RLC vuelve a estar en positivo, buen comportamiento últimamente de RLC, a pesar de todo el mercado turbulento que hemos tenido los últimos días en las altcoins, lo está salvando muy bien y se está acercando de nuevo a los 4200 y me da la sensación que esta nos va a protagonizar una buena subida en los próximos días que puede que le lleve incluso hacia la zona de 7873. Rose repitiendo, otra que también creo que va a protagonizar un buen movimiento en cualquier momento. No se ha activado, todavía no ha pasado del 301. Cuando pase del 301 pueden entrar compras de manera brutal. RSR se aguanta en la zona de los 121, soporte importante, desde ahí puede rebotar quizás hasta 135, 140, hablábamos ayer de ello. RUM vuelve a subir y a pesar de estar por debajo de la línea de tendencia se está comportando alcista, por lo tanto no podemos pensar que vaya a bajar de momento. Sol perdiendo la línea de tendencia, ayer la perdió y podría ir más abajo. Tenemos otra posibilidad de línea de tendencia por el punto que se nos salió aquí, por este punto que se nos salió. Si lo pasamos por ahí, podría ser esa la zona donde rebote. Vamos a dejarla dibujada porque puede ser importante también. STX llegando a zona de compra, yo creo que aquí se puede comprar. No compraría todo, ni de casualidad, todo no. Pero yo sí empezaría a acumular. ¿Por qué? Pues porque aunque
pueda caer más, pues vuelves a acumular un poquito más en esta zona hasta 1700, intentando hacer un buen precio medio en toda esta zona. Vamos a marcarlo con un dibujo. Un buen precio medio en esta zona, para que cuando vuelva a ir hacia los 2700, pues tengas ya un margen de ganancias importante. SXP, también moviéndose al alza y queriendo romper esa resistencia de los 6791, es como una especie de taza con asa, podría ser, si rompe ese nivel. TCT, que hace mucho que no la miramos y estaba muy muerta, parece que se está empezando también a reactivar. Esta vela de hoy es muy significativa. La zona de los 54 era resistencia. Cualquier corrección que haya durante el día será buena oportunidad para volver a entrar. Teta subiendo un 6%. Sigue con ese movimiento alcista. Y Teta Fuel pues, está disparadísima. Disparadísima. No sé, debe haber un FOMO tremendo aquí en esta moneda, porque si no, no me explico esta subida tan vertical. Tomo Chain corrigiendo, perdiendo el nivel de los 4615, puede ir hacia la zona de los 4200 más o menos. Era una zona de soporte donde debería haber rebotado, no lo ha hecho. Un FI cayendo hacia la línea de tendencia. Decíamos que la zona de soporte era o esa línea o los 57.983, pero está cogiendo un poco aspecto feo, así que cuidado con esta moneda por si acaso, porque podría haber una corrección fuerte hacia la zona de 44.000. Uniswap sigue la caída que llevaba varios días en ella, todavía puede caer más. BET sigue retrocediendo y puede seguir cayendo hacia la zona de 97, ya lo hemos comentado estos últimos días. BIP, ayer, antes de ayer y todos estos días estábamos comentando que se estaba activando, que podía ir en contra de la tendencia general y es lo que está haciendo, ya veis cómo está saliendo al alza, claramente, una subida del 12% que en algunos momentos ha llegado a estar casi un 20% de subida. BIT-T también es otra que mencionamos y que dio gran oportunidad de entrada ayer con esta corrección, que le llevó hacia zona de 1400, ahora está en 2000 ya, una buena subida. Wabi en zona de resistencia y todavía no supera ese nivel, es una de las que sí que podría también superarlo. OneChain sigue estable en la misma zona, o sea que también podría volver a ir hacia 1992 en cualquier momento. WRX sigue estando bien, sigue estando en zona de soporte y desde ahí puede volver a reaccionar hacia la zona de los 800. SEM sigue con las caídas, hablábamos de posibilidad de caer hasta la zona de 900 o incluso 860, sigue estando esa posibilidad abierta. Stellar sigue desplomándose poco a poco, pero sin pausa. Monero también, caída adicional, una de las zombie coin de las que hablamos. Ripple también. Malas noticias en los tribunales porque están intentando desestimar la demanda, pero les ha dicho la SEC que ellos no tienen la obligación de dar avisos y que ellos no están ahí para eso. Entonces el intento de desestimación del juicio les ha salido mal y por eso bueno, se va para abajo. Tezos también cayendo y mostrando debilidad. XVS comportándose muy bien, 10% de subida, recuperando todo lo que había perdido ayer. La pinta es muy buena en este caso. Puede haber subidas importantes en XVS. ZKs, no, sí, ZKs, perdón. Sí, comportándose bien. En algunos momentos, fijaros que ha llegado a estar subiendo bastante. No sé si habrá habido alguna noticia. El movimiento de ayer también fue bueno y muy diferente al que tuvieron Monero, Dash o algunas otras que están un poco relacionadas con ella. Y el movimiento de hoy también es extraño, esta subida, ¿no? Así que igual está pasando algo dentro de la moneda que no sabemos. Cílica, subidón, después de haber tocado ayer el 219, que era la zona de soporte que decíamos todos estos días atrás, decíamos, tiene que caer a 220, 215. Pues después de tocar justo 219 ayer, pues tenemos esta subida impresionante que le lleva hacia los 284 de repente, sin más. ZRX sigue floja, fijaros cómo ya los últimos días se había deteriorado bastante, pierde el nivel de los 2534, no por mucho, esta vela tampoco es
destructiva, digamos, la vela que está haciendo hoy, y depende cómo acabe, podría ser el punto de inicio de la recuperación. Pero lo que os digo, si llega a la zona más o menos 2900 y más o menos tenéis algo de beneficios, pues mejor quitarla, porque incluso aunque haya posibilidades de que suba mucho, cuando una moneda se ha comportado así mal, pues es mejor estar fuera y entrar en alguna otra, pues yo que sé, como por ejemplo IOTA, que se está comportando bastante bien, ¿no? Bien, vamos al Bitcoin para terminar ya el vídeo. Como veis, terminamos el vídeo en 56.250, prácticamente de nuevo acercándonos a esos máximos. La resistencia son esos 57.386 y justo ayer tocó 57.387,69. $1.10 por encima de la resistencia justo. Y nada, si pasamos ese punto al cierre es muy alcista. Si no lo pasamos estaremos oscilando en esta zona de aquí durante un tiempo. Y lo que le convendría a las altcoins sería eso, una oscilación en esta zona entre 54.400 y 57.400 durante una par de días, por lo menos o tres, para que les dé tiempo a una buena recuperación. Y nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!